Recibamos con un fuerte aplauso a Cristian Grisales, quien nos presentará la presencia Mercado Voluntario de Carbón. Bienvenido. Buenas tardes. Primero, mil disculpas, quizás no voy a poder hablar con la misma velocidad que mis paisanos colombianos, pero a mí los 1000 metros adicionales de altura sí me han hecho alguito de mella. Entonces voy a tratar de estar bastante tranquilo, suficientemente para cumplir con el tiempo que nos han dado. Entonces es un gusto para CAF, Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, poder estar participando. Un gran agradecimiento a la Bolsa de Valores de Bolivia por la invitación, también a los colegas de la Oficina de Representación de CAF en Bolivia por acompañar este esfuerzo y sobre todo por abrirnos el espacio para discutir estos temas tan relevantes, tanto para Bolivia como para la región. Un poco sobre CAF, imagino que ustedes conocerán de la institución. Somos el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe para América Latina y el Caribe. Arrancamos con 6 bancos en el año 1968 con los países andinos. Vemos aquí el mapita con los países que iniciaron. Y a 2025 ya somos 22 países accionistas que estamos participando en el banco, junto con España y Portugal, que también aportan al banco, y continuamos creciendo principalmente en el Caribe. Bueno, ya un poco sobre mí, ya hicieron mi introducción. Cristian Grisales, yo soy ingeniero electricista, he dedicado siempre mi ejercicio profesional a la acción climática desde diferentes frentes, la mitigación al cambio climático a través de los proyectos de generación de energía renovable principalmente, después trabajando con los gobiernos en la cuantificación de emisiones, trabajando con las oficinas de cambio climático, haciendo los inventarios nacionales de emisiones, política pública para movilizar recursos hacia la acción climática, y hago parte del roster de expertos de Naciones Unidas para el Cambio Climático en Colombia. Como Banco de Desarrollo, desde el año 2022, CAF se ha establecido una meta ambiciosa, que es convertirse en el banco verde de la región y el banco de la reactivación económica y del crecimiento sostenible. Eso ha implicado que nos establezcamos unas metas de financiamiento, garantizando que cada dólar que se invierte en la región como resultado de una operación de crédito siempre pueda hacer rendición de cuentas objetiva y efectiva de sus impactos positivos en la mitigación al cambio climático, la adaptación al cambio climático y la protección y la promoción de los servicios ecosistémicos en la región. Hemos establecido una meta de financiamiento verde del 40%, que ya hemos logrado cumplir. Ya el año pasado ya llegamos al 41%, ahora el reto es mantener y escalar ese rendimiento en el cumplimiento de esa meta. También hemos establecido una meta de movilizar 1.25 millones de dólares para financiamiento azul, principalmente en la protección de los ecosistemas marino-costeros de América Latina y el Caribe, y que nuestras operaciones estén completamente alineadas con el Acuerdo de París. Hemos adoptado también un enfoque ecosistémico. Cada operación de crédito que desarrolla el banco identifica el ecosistema estratégico en el que se desarrolla y cuál debería ser la hoja de ruta para proteger y promover esos servicios ecosistémicos que tenemos en ese ecosistema. Y lo que nos ha convocado a este espacio, hemos establecido una hoja de ruta en activos ambientales, porque nosotros también nos consideramos un banco que aporta soluciones al planeta. Somos una región solución y creemos que los activos ambientales, no solo el carbono, sino el agua, la biodiversidad, la gestión integral de plástico, se pueden poner en valor como solución para las problemáticas que enfrenta el planeta a nivel de cambio climático. A 2030 también tenemos otras metas: movilizar 2 billones para la Amazonía, entendiendo que es uno de los ecosistemas más importantes que existe en la región, en lo que se ha denominado la coalición verde, y 15 billones de dólares para adaptación al cambio climático, que es uno de los grandes retos que enfrentan las instituciones, tanto financieras como los gobiernos y demás, para poder atender la crisis climática. Ustedes estarán preguntando, este señor dice que el Banco Verde, pero ¿qué significa el Banco Verde? Entonces, para darle respuesta a eso, tenemos 3 ejes rectores sobre qué significa ser el Banco Verde. El primer eje rector es que somos un banco que se fondea de manera verde. Esto quiere decir que movilizamos recursos de actores financieros que ponen a disposición esos recursos para que tengan impacto en mitigación al cambio climático, es decir,
que reducen o remueven emisiones de gases de efecto invernadero, para la adaptación al cambio climático, es decir, que habilitan condiciones y que mejoran la resiliencia tanto de la infraestructura como de los usuarios de esa infraestructura frente a los impactos del cambio climático. Y esto también junto con aliados financieros como el Fondo Verde del Clima, somos entidad acreditada del Fondo Verde del Clima, el Fondo de Adaptación y otros aliados como por ejemplo el KfW, la Agencia Francesa de Desarrollo, la GIZ, etcétera, que ponen partidas específicas de recursos que tengan impacto en estos elementos. Después de que podemos decir que movilizamos recursos y que nos financiamos con recursos verdes, también somos un banco que opera de manera verde. Entonces todo esto tiene que ver con los elementos de responsabilidad social empresarial. Somos un banco que cuantifica sus inventarios corporativos de gases de efecto invernadero, un banco que se exhorta a sus prestatarios y toda su gestión interna a nivel de compras sostenibles, reducción de emisiones, implementación de las mejores prácticas para tener menor impacto en emisiones y por supuesto compensamos nuestra huella de carbono. Nosotros hemos compensado todas nuestras emisiones desde que comenzamos a tener registros en los años 70 y a la fecha cada año tenemos la cadencia de cuantificar las emisiones y compensarlas con proyectos de reducción de emisiones que se desarrollan en la región con los mejores estándares de formulación, con la mejor calidad en los cobeneficios ambientales y sociales. Y finalmente, ser un banco verde también significa un banco que financie operaciones verdes. Entonces, para esto hemos desarrollado una guía de criterios y actividades elegibles, algunos la llaman taxonomía, que lo que hace es identificar cuáles de esos sectores económicos y de esas actividades en esos sectores económicos nosotros podemos hacer rendición de cuentas de que tienen impacto en mitigación al cambio climático, adaptación al cambio climático y protección y promoción de los servicios ecosistémicos. Entonces, hemos desarrollado esa taxonomía es adoptada de un documento mucho más general que son los principios comunes de financiamiento verde del Club de Bancos Multilaterales, que es un documento internacional y que está en constante evolución. Ya después de que tenemos claro qué significa ser un banco verde, vamos al específico de la estrategia de activos ambientales. En el año 2022 comenzaron a aparecer muchas partes interesadas del banco preguntándole a CAF que cuál era su rol en los mercados de carbono, qué está haciendo CAF en los mercados de carbono, qué oportunidades hay, cómo se están habilitando condiciones, y eso nos llevó a establecer esta estrategia que básicamente lo que dice es que CAF debe ser el aliado estratégico de todas las partes interesadas en la región asociadas a los mercados de carbono para ayudar a que estos mercados se desarrollen y se escalen a diferentes activos ambientales, no solo el carbono, sino otros activos ambientales, pero siempre garantizando 4 elementos fundamentales: la integridad, su impacto, la institucionalidad y la transparencia frente a la rendición de cuentas que se hace. Y más adelante les voy a contar por qué estos principios son tan importantes y por qué deben ser el eje rector de cualquier promoción y habilitación de condiciones para un activo ambiental. ¿Cuáles han sido las áreas de trabajo? Fortalecimiento institucional principalmente, trabajando con los gobiernos de los países, con las instituciones, con las oficinas de cambio climático, con las personas que hacen la reglamentación, que formulan los proyectos, que generan la transaccionalidad de los créditos, la oferta y demanda, también generación de conocimiento, y hemos hecho implementación de pilotos para generación de créditos y para habilitar condiciones para la generación de esos créditos. Algunos aliados con los que hemos contado a lo largo del desarrollo de la estrategia: la sigla BCMI quiere decir Voluntary Carbon Market Initiative, y es una iniciativa voluntaria que pretende o promueve generar una masa crítica de actores que demandan créditos de carbono, porque no solo es comprar créditos, sino hay que saber comprar los créditos de carbono, hay que entender sobre su adicionalidad, sobre sus cobeneficios y demás. Entonces esta iniciativa ha ayudado a generar conocimiento y a estandarizar y homologar condiciones de calidad, eso desde el lado de la demanda. Desde el lado de la oferta con la institución que tiene la I y la C, ese es el Consejo de Integridad de los Mercados Voluntarios de Carbono, que es un consejo que se constituye precisamente para eso, para devolverle la integridad a los mercados de carbono.
Ya más adelante vamos a ver que ha habido cuestionamientos para unos proyectos particulares, y la función y el rol de ese Consejo de Integridad ha sido precisamente también estandarizar para garantizar que cualquier crédito que se genere en cualquier proyecto, en cualquier país del mundo, pues garantiza sus principios de integridad, institucionalidad, impacto y transparencia. Otros aliados, el Club Internacional de Financiamiento, en Colombia una empresa muy importante que se llama XM, que es la que administra el mercado energético de Colombia, que es una empresa que tiene mucha experiencia en el manejo de grandes volúmenes de datos que es necesario cuando se habla en mercados de carbono. Entonces ellos son un aliado, y recientemente, con el advenimiento de los créditos de biodiversidad, que ustedes habrán escuchado también ya que se están poniendo de moda y comienza a haber proyectos y oferta de estos créditos, con el Biodiversity Credit Alliance, que es una institución internacional que está apalancada por el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, para unificar y estandarizar la generación de estos créditos, para garantizar que no vaya a haber ningún cuestionamiento en ningún momento y que sea un esquema sostenible. Y bueno, y por supuesto AIETA, que es la Asociación Internacional de Transacción de Emisiones, que agremia a todos los actores de los mercados voluntarios del carbono, tanto de la oferta, de la demanda, de la evaluación de la conformidad y demás. Y bueno, ok, hemos hablado del Banco Verde, hemos hablado de la estrategia de activos ambientales, pero ¿cuál es la razón de ser de fondo de esto? Que es principalmente el cambio climático. Ya se nos volvió una frase de cajón, y en todas partes uno cualquier cosa dice es el cambio climático, está lloviendo mucho, es el cambio climático, con un aire un poco doctoral. Y sí, es cierto, desafortunadamente estamos viviendo tiempos turbulentos desde el punto de vista del cambio climático. Ustedes habrán escuchado ese 1.5 grados centígrados que no se puede cruzar, pues ya lo cruzamos, lo cruzamos el año pasado. Y lo que dicen los científicos y el estado del arte de conocimiento sobre el cambio climático es que posterior a ese 1.5 grados centígrados los efectos son irreversibles y pueden llevar a un cataclismo en las sociedades humanas y en los ecosistemas donde las sociedades humanas residen. Entonces, esa es la razón de ser de toda esta estrategia, poder gestionar, poder ser activos frente al clima. Ese cambio climático se origina por la exacerbación de la emisión de los gases de efecto invernadero, que es otra cosa. La gente habla del cambio climático y de las emisiones y del CO2, pero muchas veces no hay claridad conceptual sobre de qué se trata esto. Y es que existen naturalmente en el planeta los gases de efecto invernadero. De hecho, gracias al efecto invernadero existe la vida en el planeta, porque es lo que hace que se caliente el planeta y que comience una serie de ciclos biológicos fundamentales para la vida. Pero la exacerbación de las emisiones de gases de efecto invernadero es lo que nos ha causado la crisis climática, y es una exacerbación principalmente por los procesos productivos, por las actividades humanas, por las industrias, por el uso de combustibles fósiles, por el cambio del uso del suelo, por diferentes actividades humanas, que por supuesto pues tienen esas emisiones de GI, y acá algunos de los gases de efecto invernadero cubiertos por estos esquemas. El más común siempre es el CO2, es el dióxido de carbono equivalente, pero lo que se hace es llevar a una unidad funcional transable todos los otros gases a través de un concepto que se llama el potencial de calentamiento global. Y bueno, todo esto ha sido reglamentado, documentado, puesto en blanco y negro por la Convención Marco de Naciones Unidas, que se creó precisamente para hacer frente a la acción climática y a la crisis climática, para estabilizar esas concentraciones de gases. En ningún momento estamos diciendo que haya que eliminar las emisiones, pero sí debemos poderlas estabilizar y mantenerlas en un mínimo que no lleve a que haya una catástrofe climática en el planeta. Ya entrando en el específico de los mercados de carbono, ¿qué son los mercados de carbono? Son eso, es un mercado donde se transa una unidad funcional que es fungible, es decir, que independientemente de dónde se orige, yo la puedo comprar, la puedo vender de manera equilibrada, que es la tonelada de dióxido de carbono equivalente. Esa es la unidad funcional, y que nos ha permitido a lo largo de los 25 años que se lleva trabajando en mercados de carbono, más o menos desde el año 2000, movilizar recursos significativos para la acción climática que no se hubieran podido movilizar si no existieran estos instrumentos de mercado.
Tienen oportunidades, por supuesto, gracias a los mercados de carbono. En muchos de los países de la región se ha podido llevar desarrollo a las comunidades. Ustedes habrán escuchado de todos los proyectos de conservación que hay en la Amazonía, que hay en los diferentes países. Gracias a esos proyectos se han podido llevar recursos. Hemos también un poco avanzado en el cumplimiento de las metas de acción climática que hemos comprometido frente a la Convención Marco, pero también hemos enfrentado riesgos y desafortunadamente esos riesgos se han materializado también. Por ejemplo, tener incentivos perversos contra la descarbonización. Muchas veces ha sido más fácil para las empresas, para los sectores productivos, comprar créditos para compensar su huella y decir soy carbono neutro, pero sin hacer un análisis, una introspección de qué podemos hacer al interior de nuestras organizaciones para ser menos intensos en emisiones, eficiencia energética, energías renovables, toda la digitalización, todo lo que hemos hablado a lo largo del día. Eso también ha generado algunos incentivos perversos que han abierto la puerta para que haya habido cuestionamientos sobre greenwashing, por ejemplo. Y también la sobreestimación del impacto. Y es que ha habido muchos proyectos que han aparecido en publicaciones importantes, en The Guardian, en diferentes periódicos, diciendo tengan cuidado con los mercados de carbono porque pueden estar comprando o vendiendo aire caliente. Es decir, quizás la acción climática, el impacto de esos proyectos no es el que en un ejercicio serio de contabilización, de análisis y demás efectivamente se hubiera dado. Los actores involucrados de los mercados de carbono, usualmente tenemos a los gobiernos como actor que reglamenta, que establece las condiciones de juego para que estos mercados escalen y se desarrollen. Hay un actor que se llama los programas de gases de efecto invernadero, donde quizás la analogía más sencilla para entender qué es un programa de gases de efecto invernadero es que es un club, donde tú llegas a ese club tiene unas reglas de contabilidad, de tipos de proyecto, de cómo se emiten los créditos, cómo se debe verificar su impacto, y tú te acoges a esas reglas. Vas y tocas la puerta con tu proyecto y le dices, señor programa de GI, yo quiero ser parte de ese club. El club te recibe, te da el registro de tu iniciativa de mitigación, y después de que tu iniciativa comienza a funcionar, pensemos por ejemplo en un proyecto solar fotovoltaico que comienzas a generar energía renovable, esos kilovatio hora de la energía solar fotovoltaica, el club te emite los créditos de carbono y lo que soporta, lo que le da legitimidad a ese crédito es la robustez del club, ¿sí? Entonces existen diferentes clubs. Está Verra, la marca Verra, muy conocida a nivel internacional, Gold Standard, también muy conocida, y en Latinoamérica ya tenemos 3 programas emergentes, los 3 en Colombia, uno que se llama Ser Carbono, uno que se llama ColCX y otro que se llama Biocarbon Registry. Están los organismos de validación y verificación acreditados que garantizan la confianza en el activo ambiental. Esto es un intangible. Uno no va a un supermercado y le dice, señor, deme media docena de créditos de carbono. ¿Sí? De eso, que sí, que es una tonelada de CO2 equivalente reducido, removido. ¿Eso qué es? La confianza sobre ese intangible, sobre ese activo ambiental, la dan los organismos de tercera parte independientes con una acreditación y con una competencia a nivel metodológico, a nivel de los proyectos y demás, para evaluar los proyectos y decir estos proyectos cumplen con las metodologías, son adecuados, son convenientes, tienen todo el rigor técnico y científico para reclamar esos créditos de carbono resultado de esas acciones de mitigación que han implementado. Por supuesto, las comunidades locales, todo proyecto tiene asociado partes interesadas locales, las comunidades, los pueblos indígenas, etcétera. Tenemos comunidades locales y el registro, que es aquel ya plataforma informática que permite el recibo de esa información en calidad y oportunidad, dotándola de identidad digital, de tokenización, de que no haya repetición ni doble usufructo de un resultado, y pues donde podemos ver la información. Entidades financieras responsables como CAP de movilizar recursos, de habilitar condiciones, de generar un ecosistema que sea positivo para la generación de los créditos, y muchas otras partes interesadas como la academia y como las organizaciones sin ánimo de lucro, sobre todo en un rol de vigilancia y de dotación del mejor criterio científico de las metodologías para la formulación de los proyectos. Tipos de mercado de carbono. Siempre hemos hablado de 2 tipos de mercados de carbono.
El primer tipo es un mercado regulado, es un tipo de mercado regulado que se llama un programa de cupos transables de emisiones, donde ¿qué hace el Estado? El Estado establece unos techos de emisiones para los sectores productivos. Sector energía va a tener un techo de emisiones de tantos millones de toneladas de CO2, sector agricultura, sector minería, sector transporte, y las diferencias entre sobrepasar o no sobrepasar esos techos de emisiones se llaman los cupos transables. Toda la dinámica de transacción es bastante, digamos, sencilla de entender. Si yo tengo un superávit de cupos transables, yo se lo puedo transar, se lo puedo vender a otro sector productivo, otra industria que sobrepasó su cupo en el marco de una reglamentación que existe en el país anfitrión de los proyectos. Este es uno, digamos, de los iniciales. Ya hay esfuerzos grandes en la región por reglamentar y establecer estos cupos. Colombia, Chile, Argentina, México han avanzado fuertemente. Y el otro tipo de mecanismo es el que genera créditos. ¿Sí? No es un cupo transable, sino es un crédito, es una unidad de dióxido de carbono equivalente a una tonelada reducida o removida, que por ejemplo las empresas pueden comprar para compensar su huella de carbono, como mencionaba anteriormente, o inclusive los países. Un país que tiene unos compromisos en acción climática en sus contribuciones nacionalmente determinadas o las NDC conocidas, necesita poder adquirir créditos, tomar créditos de los países, de los proyectos para poder cumplir con esas metas, y pues hay una transaccionalidad, una comercialización de esos créditos con una característica que es que tienen temporalidad. Esas acciones de mitigación de las que se derivaron esos créditos ya debieron haber ocurrido en el tiempo. Entonces, por ejemplo, cuando se compensa la huella de carbono, vamos a decir que vamos a compensar la huella de este evento, se deberían comprar créditos de un proyecto que ocurrió, que ya ocurrió. No podemos comprar del futuro, no, vamos a comprar de un proyecto que va a empezar a desarrollarse en 2026. No, tiene que ser de ya haber ocurrido en el tiempo. Eso se llama retroactividad, o el vintage, le llaman también en el argot de los mercados de carbono, y es porque tiene que ser sobre un hecho que ya se materializó, un hecho de mitigación. Los mercados voluntarios, por su parte, como mercado de crédito, no necesitan, en una primera aproximación de los estados, surgen naturalmente, si tienen que haber unas condiciones habilitantes. El país debe permitir poner en valor el capital natural, y usualmente surgen para atender una demanda asociada a responsabilidad social empresarial. Los empresarios queremos tener procesos carbono neutrales, queremos compensar nuestra huella, queremos ir más allá en la responsabilidad social empresarial, queremos cotizar en el Dow Jones Sustainability Index, queremos tener un valor agregado mayor a lo que producimos para nuestras partes interesadas, accionistas y demás. Entonces el crédito de carbono surge como una oportunidad para ser adquirido y, por ejemplo, compensar la huella de carbono. ¿Sí? Y por supuesto, por el lado de la oferta, pues proyectos que generan esos créditos, que se inscriben en esos clubes que generan los créditos y que están, digamos, proveyendo de esa materia prima para los procesos de compensación de las huellas de carbono. Esto es un mapa de cómo ha sido la historia de la emisión de créditos de carbono en todo el mundo a lo largo de los años. Como ustedes pueden ver, América Latina y el Caribe se ha movido por el orden de entre 0 y 100 millones de créditos de carbono emitidos en los diferentes países, un poco mucho más Brasil, que ha estado del orden de los 100 y 200 millones, y los países donde arrancaron estos esquemas, por ejemplo los Estados Unidos, ya del orden de los 300 o los 400 millones de toneladas, así como Canadá, en Europa también, en África también. Esto es un poco la radiografía. Alguno de ustedes me preguntará, pero ¿cómo así que está Bolivia entre 0 y 100 millones si ni siquiera había reglamentación para los mercados voluntarios de carbono? Recientemente la aprobaron en enero del 2025, si no estoy mal. Había un mecanismo que era el mecanismo del protocolo de Kioto,
donde básicamente todos los países que adherían al protocolo de Kioto, que eran signatarios del protocolo de Kioto, podían participar en una cosa que era el Mecanismo de Desarrollo Limpio de Naciones Unidas, el famoso MDL, alguno de ustedes habrá conocido. Bolivia tuvo la oportunidad de participar por ser signatario del protocolo de Kioto y alcanzó a registrar del orden de 6 proyectos a lo largo de la historia del Mecanismo de Desarrollo Limpio. Entonces eso explica un poco por qué estamos ahí. Esta diapositiva, que es un poco disruptiva y que como que no tiene contexto, es para enfatizar la importancia de los principios de la estrategia que lidera CAF en activos ambientales, y es que este tipo de cosas ocurrieron o han venido ocurriendo desde hace algunos años. De pronto las personas informadas en temas de medio ambiente o inclusive de mercados de carbono y de este activo ambiental habrán escuchado múltiples publicaciones diciendo los mercados de carbono no son confiables, los mercados de carbono están vendiendo aire caliente, los mercados de carbono están sobreestimando los créditos de carbono resultantes de sus iniciativas. Eso es verdad. Los cuestionamientos en su totalidad, ni siquiera en su mayoría, sino en su totalidad, son de proyectos del tipo RED, que son proyectos de reducción de emisiones por deforestación y degradación evitada, o de una manera más amigable de conservación, es decir, que yo conservo un bosque, un ecosistema, ¿sí?, sus características. Esos proyectos han sido los que han sido fuertemente cuestionados, pero esos proyectos son solo uno de los tipos de proyectos que participan en los mercados de carbono. Tenemos proyectos de generación de energía renovable, proyectos de eficiencia energética, proyectos de manejo y gestión de residuos, por ejemplo, aprovechar biogás en rellenos sanitarios, en plantas de tratamiento de aguas residuales, proyectos de transporte, sistemas de transporte, por ejemplo, el telesférico que ustedes tienen podría ser un proyecto aplicable como proyecto de mitigación en transporte, etcétera, que no han tenido ningún cuestionamiento, por lo que sería incorrecto satanizar todo el mercado de carbono diciendo que no ha sido efectivo, que ha sobreestimado impacto, que ha vendido aire caliente, siendo que la única acción de mitigación que se cuestionó fue la red. De resto, ustedes pueden indagar la bibliografía y no van a encontrar ningún cuestionamiento sobre un proyecto que no sea red. Un poco para devolverle también la confianza a la integridad de las partes interesadas sobre la robustez de los mercados de carbono. Ya mencionaba el mecanismo de desarrollo limpio, que fue el primer mercado regulado de carbono que existió, donde básicamente los países signatarios en vías de desarrollo recibían o acogían proyectos financiados por proyectos de países desarrollados. Entonces había una transferencia de conocimiento y también una transferencia de recursos, y los resultados los utilizaban los países en vía de desarrollo para demostrar cumplimiento de sus metas. El mecanismo de desarrollo limpio funcionó hasta el año 2015, con lo que fue el segundo compromiso del Acuerdo de París, y después apareció una cosa que fue el Acuerdo de París, que ustedes habrán escuchado y que se escucha en las noticias, y que la reglamentación y en estas reuniones que hace Naciones Unidas para el Cambio Climático cada año, donde de todo el Acuerdo de París, que son bastantes artículos, hay 2 que son fundamentales para los instrumentos de mercado para poner en valor el capital natural y ayudar a la acción climática, que son el artículo 6.2 y el artículo 6.4. ¿Qué dice el artículo 6.2? Dice que los instrumentos de mercado deben ser promovidos por los países signatarios del Acuerdo de París, es decir, Bolivia, Colombia, Chile. Ustedes deben promover, deben exhortar que aparezcan estos instrumentos que ayudan a la acción climática, y la manera de exhortar es generar la reglamentación, los criterios de elegibilidad, de adicionalidad, de participación, pero también autorizar esos proyectos. Eso se está avanzando en los diferentes países. Desafortunadamente, la reglamentación del artículo 6 por parte de Naciones Unidas tomó más de lo esperado. De hecho, se esperaba que la COP antepasada estuviera la reglamentación, no se logró. Hasta la COP pasada, la que tuvimos en Bakú, se logró tener la reglamentación. Y por otro lado está el artículo 6.4 del Acuerdo de París, que lo que hace es darle como una segunda temporada al mecanismo de desarrollo limpio. Entonces, una manera, digamos, para dummies de entender el artículo 6.4 es como un nuevo mecanismo de desarrollo limpio de Naciones Unidas, que se va a llamar
el cuerpo supervisor del artículo 6.4 del Acuerdo de París, pero palabras más, palabras menos, es un nuevo mecanismo de desarrollo limpio y abre unas oportunidades como por ejemplo las transferencias internacionales de resultados de mitigación, que un país le pueda vender a otro país resultados de mitigación, reducciones de emisiones, a través de un acuerdo entre los dos países, con autorizaciones tanto de la compra como de la venta y demás. Eso es, digamos, palabras más, palabras menos, el artículo 6.2, que se refiere a las transferencias internacionales de resultados de mitigación, y para que se pueda hacer eso y no se afecte las contabilidades nacionales de emisiones en los países, para que no haya una doble contabilidad, porque ¿cómo así que tú me estás vendiendo estos y de pronto tú también los estás dejando incluidos en tu contabilidad? Hay un doble beneficio o un doble reconocimiento de una acción climática, se hace un ajuste correspondiente. ¿Qué es un ajuste correspondiente? Tan sencillo como la transacción del cupo transable en el esquema que les presenté anteriormente. Si tú tienes unas reducciones de emisiones en un país anfitrión, Bolivia, por ejemplo, que has generado como resultado de proyectos, tú se las puedes transferir a otro país, a Suiza, a Alemania, a Japón, al que las quiera comprar, porque ya no hay distinción si es del norte global o del sur global, simplemente son acuerdos bilaterales, y tú te descuentas de tu contabilidad nacional esas reducciones de emisiones, porque el otro se las va a incluir y le va a decir a Naciones Unidas para el Cambio Climático: esto es mi acción climática, es mi rendición de cuentas sobre acción climática. Esto se está terminando de reglamentar. Es una de las grandes oportunidades que se avisoran para los países de América Latina y el Caribe, en el entendido de que nosotros tenemos potencialidad para múltiples proyectos de mitigación, por el capital natural, por la riqueza en energía renovable, en recursos naturales. Tenemos oportunidad de ser un país, una región solución para esas transferencias internacionales que en el marco del artículo 6.2 y 6.4 se puedan poner a disposición de los diferentes países para cumplir sus metas de mitigación. Esto es un poco la explicación de ambos de los artículos. Y ¿cómo se genera un proyecto de mitigación o cuáles son las etapas de un proyecto de mitigación, que puede ser de interés de muchos de los asistentes? Un proyecto de mitigación que genera créditos de carbono tiene todo un ciclo de proyecto que está perfectamente estudiado y estandarizado, y con miles de proyectos alrededor del mundo ya registrados y generando los créditos. Primero tiene que tener un diseño, hay que documentar de qué se trata el proyecto. Es un proyecto de generación de energía renovable en tal parte del país, de tanta capacidad instalada, con tal propietario, en tal predio, con tal latitud, longitud, etcétera, con tanta generación de energía. Hay que poner en blanco y negro la característica técnica del proyecto. Eso debe ser evaluado por una tercera parte independiente, un organismo de evaluación de la conformidad, un auditor. Usualmente escucha uno que tiene una acreditación. Ellos hacen la validación de ese proyecto y en la validación se confirma la información ex ante o pronosticada del proyecto. Este proyecto puede generar tantos créditos porque genera tanta energía, por tal factor de emisión de la red, te da tantas toneladas de dióxido de carbono equivalente, poco parafraseando la metodología y la ecuación para los proyectos de energía renovable. Eso se le presenta a un registro o se carga en un registro, que es esa plataforma informática donde yo debo poder ver la información del proyecto, qué proyecto es, dónde está, tantos créditos, qué programa de gases de efecto invernadero, y ya queda registrado y validado, es decir, ya podría empezar a generar créditos de carbono, pero tiene que generarlos. Solo existe en papel hasta ese momento, ¿sí? Porque fue basado en información ex ante. Cuando arranca su ejecución, después de que el proyecto solar fotovoltaico ya se instalaron los paneles, ya hay un medidor, ya está haciendo un sol increíble y está generando energía, entra la ejecución y ahí comienza un ciclo de seguimiento, que en el argot de los mercados de carbono se llama las verificaciones. ¿Y qué es verificaciones? Es eso, es ir a verificar que la acción de mitigación que yo comprometí ex ante, que dije que iba a ser de X o Y manera, efectivamente está ocurriendo. Tú dijiste que ibas a generar 2 millones de kilovatios sol al año. Ok, estás generando 1.800.000. Muy bien, no cumpliste con lo que dijiste, pero estás bastante cerca. Y eso es lo que genera el crédito de carbono, porque eso es lo que legitima el crédito de carbono, que se dé la acción de mitigación
que respalda esa tonelada de dióxido de carbono equivalente reducida o removida. Tenemos ese seguimiento, tenemos esa auditoría de verificación, se generan esos créditos y después sí podemos transar esos créditos, podemos ponerlos a disposición de las partes interesadas. ¿Con qué característica? Con toda la identidad digital que mencionaban las colegas, que tiene tokenización, que es un activo ambiental, que con un serial único de identificación, etcétera, 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 que ustedes conocen. Ya me falta un poquito el aire. Mensajes finales y oportunidades para Bolivia. Cuando nosotros fuimos invitados a participar en este evento como Banco de Desarrollo, la cara de sorpresa cuando yo le dije a mi gerente y a mi director, oye, me nos están invitando a Bolivia a hablar de mercados de carbono, primero fue un poco como de risa, como me estás tomando del pelo. Le dije, no, no te estoy tomando del pelo. Bolivia quiere participar en estos mercados, ya hay reglamentación, ya hay una exhortación a que se promuevan estos instrumentos de mercado. Maravilloso. Maravilloso, ¿por qué? Porque en los otros países de la región donde los mercados de carbono llevan más años funcionando, nosotros hemos aprendido por lo que en el inglés llaman el learning by doing. Pero fuera solo aprendiendo por hacerlo, no, aprendiéndolo cometiendo muchísimos errores, y no es que todos. Y está bien, está bien. Ustedes tienen la oportunidad de hacerlo sin cometer errores, porque es que todo ya está inventado. Ya la reglamentación que se tiene que desarrollar, ya los instrumentos que promueven los mercados, que un impuesto al carbono, que un programa de cupos transables, eso ya existe, ya se comprobó y ya se sabe qué hay que hacer. Todos los sistemas de información ya existen, ya están probados, casi que tienen la pizarra blanca en limpio para implementar su mercado de carbono con una garantía de éxito. Por supuesto, siempre y cuando manteniendo los principios que están ahí: integridad, impacto, institucionalidad y transparencia. Porque así como tienen poder los mercados, cuando hay una parte interesada que cuestiona su idoneidad, inmediatamente el activo ambiental pierde su valor. Cuando se pierde la confianza en un intangible, echar para atrás, resolver, justificar, arreglar es muy difícil, que es desafortunadamente lo que ha pasado, por ejemplo, en Colombia, para los proyectos particular red. Necesitas compensar la huella de carbono, y voy a hablar en nombre de CAF como parte del comité que hace el proceso de compensación de la huella. Claro que sí. ¿Qué ofertas de créditos tenemos? Energía solar fotovoltaica, un proyecto de aprovechamiento de biogás en un relleno, estufas eficientes, reforestación, red. Todos los anteriores, excepto el red, entran. Red no entra. ¿Por qué? Porque hay un mandato que nos dijo, hasta tanto no se garantice la integridad de los proyectos red, por un tema reputacional, no nos podemos arriesgar a compensar nuestra huella con unos créditos que alguna parte interesada puede levantar la mano y decir, señores, ustedes cómo están utilizando proyectos red de X o Y proyecto, que están haciendo firmar contratos a perpetuidad a las comunidades, que no están haciendo las mediciones, que los auditores no hicieron informe, etcétera. Es decir, la integridad y la confianza. Entonces, esos son los elementos. El artículo 6 del Acuerdo de París tiene mucho poder y tiene muchas oportunidades para los países de América Latina y el Caribe, porque hay mucha necesidad de generar créditos para que los países desarrollados puedan cumplir sus metas. Ustedes pueden buscar, y actualmente hay acuerdos bilaterales para compra de transferencias internacionales entre, por ejemplo, Perú, Colombia, Brasil, Chile. No sé si Bolivia ya haya quizás suscrito algún acuerdo, pero en el otro lado hay compradores con una necesidad muy grande: Suiza, Japón, Singapur, Alemania, etcétera. Entonces hay una oportunidad de poder tener un activo que va a tener un muy buen valor. Porque ¿cuánto cuesta la acción climática? Sería la pregunta. ¿Cuánto vale el crédito? Entre más crítica sea la situación de cambio climático que enfrenta el mundo, más necesario y más urgentes van a ser los esfuerzos. Y eso casi que de manera directamente proporcional va a hacer que el valor sea altísimo. El Banco Mundial dice que los créditos de carbono pueden llegar a valer $300 por tonelada, que un precio promedio debería $100 por tonelada. Y cuando tú, después de muchos años de haber estado en estos temas, sabes que los proyectos venden créditos a 2 o 3 dólares por tonelada, pueden tener la oportunidad de venderlos a 100, ¿será que eso no es una oportunidad financieramente viable? Donde contribuimos al medio ambiente, movilizamos recursos y estamos desarrollando también las regiones donde implementamos los proyectos.
Y bueno, eso era todo. Creo que fue suficiente aire para lo que les quería contar. Muchas gracias.